¿Y si lo que tú crees que es amor, en realidad está alejando a tu hijo adulto? Tal vez lo has dicho 1000 veces, con la mejor intención. Pero algunas frases, aunque parezcan normales, silenciosamente apagan su confianza, su libertad, su conexión contigo. Este video no es para culparte. Es para ayudarte a mirar más profundo. Porque a veces, lo que más duele, no es el abandono, sino el control disfrazado de cariño. Quédate hasta el final. Quizás hoy entiendas lo que nadie te había dicho, y descubras una forma más libre, más amorosa, de estar presente. Antes de continuar te voy a contar el caso de Ana, que fue madre joven. Lo entregó todo por su hijo, su tiempo, sus sueños, su energía. Nunca se quejó. Crió a Andrés con amor, con sacrificios, con desvelos que nadie vio. Siempre creyó que esa entrega incondicional merecía un tipo de recompensa como presencia, gratitud, atención. Y cuando él creció, Ana esperaba que, de alguna forma, todo eso se le devolviera. Pero la vida no funcionó así. Cada vez que Andrés tomaba una decisión que ella no comprendía, Ana lanzaba frases que llevaban peso, mucho más peso del que creía, frases como: yo que lo di todo por ti, y así me pagas. Cuando yo tenía tu edad ya tenía hijos y casa. ¿Tú qué has hecho? Nunca vas a encontrar a alguien que te aguante como yo lo he hecho contigo. Te crié para que seas alguien, pero parece que fracasé. Si supieras las veces que me acosté sin comer por darte a ti. Andrés no respondía. Solo bajaba la mirada, suspiraba y seguía su camino. Con el tiempo, algo cambió. Primero, dejó de contarle sus planes, le hablaba menos por teléfono, evitaba pasar por su casa. Y, al final, solo respondía lo justo, como por compromiso. Ana no entendía qué pasaba. Se preguntaba una y otra vez: ¿en qué fallé? ¿Por qué me paga así si yo le di todo? Sentía que él era ingrato, que no valoraba su esfuerzo, que estaba perdiendo a su hijo. Pero no alcanzaba a ver que sus palabras, esas que soltaba desde la rabia, el cansancio o la frustración, estaban dejando heridas silenciosas. Heridas que Andrés no sabía cómo explicar, solo sabía que dolían. Y por eso, se alejaba. Como reflexión a la historia de Ana, te puedo decir que a veces, como madres, sentimos que tanta dedicación hacia nuestros hijos nos da cierto derecho sobre su vida. Pensamos que, por haberlo dado todo, ellos deben vivir como queremos, actuar como esperamos, corresponder como soñamos. Pero eso no es amor. Eso es una deuda. Y ningún hijo vino al mundo para pagar facturas emocionales. Las frases que decimos cuando estamos cansadas, dolidas o frustradas, esas que suenan a reproche, a manipulación disfrazada de amor, van acumulando silencios. Silencios que duelen. Silencios que alejan. Y un día, ese hijo que era tan cercano, deja de llamar. No porque no nos quiera, sino porque no sabe cómo acercarse sin sentirse culpable o insuficiente. Aquí es donde muchas madres nos rompemos por dentro. Pero también es donde podemos renacer. Porque el crecimiento personal no termina cuando los hijos crecen. Sigue, especialmente en esta etapa. Es ahora cuando más necesitamos mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿estoy esperando que mi hijo me devuelva una vida que yo decidí darle? ¿Estoy usando el amor como herramienta de control, sin darme cuenta? No se trata de juzgarse, sino de despertar. De sanar heridas que vienen de generaciones. De entender que el verdadero amor maternal no exige, no reclama, no hiere. Y sobre todo, de recordar esto: una madre también es mujer. También tiene derecho a cuidarse, a poner límites, a reconstruirse, a sanar. No viniste al mundo solo a dar sin medida. Viniste también a vivir tu propia vida, más allá del rol de madre. Cuando una madre se ama a sí misma, deja de necesitar que sus hijos llenen vacíos que solo ella puede sanar. Y cuando una madre sana,
se convierte en el espacio más seguro para que un hijo quiera volver. Y es que nadie nos enseñó a ser madres desde el amor consciente. La mayoría aprendimos a cuidar con miedo, a proteger con control, a amar con sacrificio, como si el dolor fuera parte del paquete, como si la entrega total nos hiciera más valiosas. Ser una madre consciente no significa hacerlo perfecto. Significa estar dispuesta a sanar, a dejar de repetir lo que a nosotras también nos dolió, a comprender que, aunque hayamos dado mucho, nuestros hijos no están en este mundo para llenar vacíos ni compensar sacrificios. Más bien, están para crecer, para volar, para cometer sus propios errores y para formar su vida con libertad, no con culpa. Y eso no nos hace menos madres. Nos hace más sabias, más humanas, más libres. En conclusión te puedo decir que a veces creemos que el amor se demuestra con sacrificios, con consejos repetidos, con frases que intentan corregir. Pero cuando un hijo crece, necesita algo más que protección. Necesita espacio, respeto, y una madre que lo ame sin intentar moldearlo. Ser madre no significa tener el control sobre su vida. Significa confiar en que lo criaste con amor suficiente, como para que pueda volar solo. No vinimos a esta vida para controlar a quienes amamos, sino para aprender a amar sin cadenas, sin culpas, sin condiciones. Y cuando una madre se elige a sí misma, sana sus propias heridas y deja de esperar validación. Entonces sí, se convierte en el amor que transforma. Hoy ya sabes que el amor no siempre está en las palabras que repetimos, sino en la valentía de revisarlas, de sanar y de elegir un camino más consciente. Si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de ti sintió un pequeño despertar, quédate conmigo en este viaje. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñame en cada video que comparto con el alma para sanar, crecer y transformar la manera en que nos relacionamos con quienes más amamos. Y por favor, déjame un comentario contándome, ¿alguna vez dijiste o escuchaste alguna de estas frases? ¿Cómo lo viviste tú? Tu historia también puede ayudar a despertar otras conciencias. Dale me gusta, comparte este video con alguien que lo necesite y no olvides que en este canal encontrarás más contenido que toca el corazón y siembra transformación. Nos vemos en el siguiente video, y gracias por estar aquí.